Seguimos acá en Panorama Político. Hablábamos con Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo y también catedrático universitario, sobre esos aciertos que hemos logrado identificar durante estos primeros 6 meses. Hablábamos de temas de seguridad, también hablábamos del tema de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Son estos logros suficientes para marcar un liderazgo en Jimmy Morales? Incluso como comentábamos durante los comerciales, no sé si necesariamente se puede atribuir al liderazgo del presidente Morales o a las decisiones del presidente Morales los logros, digamos, importantes, por ejemplo, en materia de recaudación o en materia de seguridad. Sin embargo, creo que después de lo que parecía ser un gobierno muy vacilante, muy débil, muy trastabillante, el haber cedido posiciones estratégicas del gabinete a funcionarios competentes le dio cierta estabilidad. Entonces, como decimos, Jimmy Morales no está liderando una transformación estratégica o grandes proyectos, pero está permitiendo que ciertos ámbitos del Estado funcionen con relativa autonomía y con relativa eficiencia. Ahora bien, hay temas, sobre todo de la agenda social, que están completamente abandonados. Los colegas del YARNA, de la URL, por ejemplo, han venido alertando sobre una inminente crisis de hambruna en Guatemala. El desmantelamiento de los programas sociales que se hizo durante el gobierno pasado, pues no se ha logrado reestructurar, y como nos lo muestra la ENCOVI también, la encuesta de condiciones de vida que se hizo en el 2014, pero que se dio a conocer en el 2015, la pobreza extrema y la pobreza han aumentado. Entonces, frente a eso, ¿qué está haciendo el Ejecutivo? ¿Cuáles son esas grandes iniciativas? Me parece que ahí hay una gran ausencia. Nosotros vemos, digamos, las manifestaciones más visibles de ese abandono de lo social, que es la crisis hospitalaria, el deterioro en la educación, pero abajo de eso que podemos observar hay un empobrecimiento de un porcentaje importante de la población guatemalteca, y esto es inaceptable, que un gobierno permita eso. Yo creo que eso es bien importante lo que acabas de mencionar, y que tiene mucha relación con el sostenimiento de la macroeconomía. De alguna manera, el primer trimestre de este año, según los reportes del Banco de Guatemala, se ha crecido alrededor de un 3% versus un 5% que se había crecido el año pasado en el mismo periodo. Lo que esto demuestra es una desaceleración, según los expertos en cuestiones económicas, pero que tiene mucho contraste con ese porcentaje que también subió la pobreza de acuerdo a la encuesta de 2015 del ENCOVI. Pero ¿cómo podemos nosotros traducir eso a que si estamos macroeconómicamente creciendo, estamos también creciendo en la pobreza? Sí, mire, el crecimiento de Guatemala ha sido, digamos, de los relativamente más grandes en Centroamérica, ciertamente constante también en los últimos años, pero el problema de la distribución de los ingresos y de la distribución de la riqueza es un problema que Guatemala arrastra pues desde toda la vida. Entonces ahí la pregunta es qué políticas se pueden implementar para modificar esa distribución tan injusta de la riqueza y de los ingresos. ¿En algún momento esa balsa de rescate? Mire, lo que pasa es que la SAT recauda los impuestos, y es el Estado quien define políticas públicas estratégicas, quien dice a dónde van esos recursos. Entonces, ¿qué necesitamos para modificar esa distribución del ingreso? Entonces, los que estudian eso dicen, en primer lugar, la distribución primaria, la salarial. Y cuando usted mira que el 85% de la población económicamente activa está en el sector informal, que no recibe el salario mínimo, que no tiene contrato, que no tiene IX, entonces dice, ahí falta, digamos, un gran esfuerzo de generación de empleo, que indiscutiblemente tiene que relacionarse con la iniciativa privada, pero el Estado juega un papel importante en eso, lo hemos visto en otros países de América Latina. Por ejemplo, en la gestión del Frente Amplio en Uruguay, hubo una decisión de Estado de generar condiciones de inversión extranjera directa que reunieran las condiciones adecuadas para desarrollar esa
esa sociedad. Ese tipo de esfuerzos puede hacerse. Y la otra distribución es la distribución secundaria, ¿verdad? La que hace el Estado con los impuestos. Y esa se orienta, por ejemplo, a programas sociales, a garantizar no solo la cobertura educativa, sino la alta calidad educativa, la salud, etcétera. Ricardo, yo quería regresar un poco a lo que mencionaba usted de, a ver, en efecto no hemos visto esas grandes políticas que vayan orientadas a montar de nuevo los programas sociales para despolitizarlos, como lo hizo la administración de Pérez Molina, y también un poco la de Sandra Torres, ¿no? Quiero decir, de la UNE. Pero al final de cuentas, poniéndose en el papel del ministro de Desarrollo Social, lidiar con estas estructuras integrales no es cosa fácil y supongo yo no tomará tampoco 6 meses, porque en ese despacho deben haber una gran cantidad de presiones de diputados, de alcaldes que están diciendo no, ya hay que pensar en la reelección de 2020. Tal vez en esos casos no es que no se vea liderazgo evidente, sino lo que se está haciendo es librando batallas de a poco y quizás consuman una buena cantidad de tiempo del ministro o de Jimmy Morales. Mire, lo que usted refiere ahí expresa dos problemas. Uno, digamos que cada gobierno barre con la experiencia anterior y trata de reinventar el agua azucarada. Y eso les toma 6 meses, 1 año. Y lo segundo también es la falta, y derivado de lo anterior, la falta de continuidad en la administración pública, ¿verdad? Funcionarios profesionales que independientemente de qué gobierno esté, puedan implementar esas políticas. Creo que vamos a... Sí, precisamente es eso tan interesante, eso de borrón y cuenta nueva, porque finalmente podemos ver que los presidentes o los gobiernos no están ofreciendo, más allá que planes de gobierno, no están ofreciendo planes de Estado, que es al final lo que no permite esa continuidad en las políticas y sobre todo en el desarrollo de nuestro país. Terminamos este bloque y continuamos ya en la recta final de Panorama Político, así que por favor quédese con nosotros.